Bienvenido a esta nueva entrega del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. Como inicio al tema que trataré, les compartiré el pasaje en la Epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso, deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores, y den siempre gracias a Dios. Note las frases subrayadas, tal como se les enseñó, y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Es necesario leer los versículos anteriores para entender mejor el contexto. El apóstol teme que palabras persuasivas, es decir, razonamientos convincentes, perturben su total y plena confianza solo en Jesucristo y sus enseñanzas, incluyendo la de los apóstoles, tal como se les enseñó. Finalmente, la invitación es presentada con un argumento razonable. Vuelvan a la tradición cristocéntrica por medio de la que habían recibido el Evangelio. Hoy día, este argumento razonable está todavía vigente. Siga la tradición cristocéntrica y olvídese de las tradiciones que van en contra de la palabra de Dios. Religiones del mundo. Catolicismo romano. La sección es La Escritura y la Tradición. El título de nuestro artículo original es Catolicismo romano, la Biblia y la Tradición. Creo que este mensaje es claro. ¿Tradición y Biblia? Solo cuando están de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Una de las grandes diferencias entre las doctrinas católicas y las cristianas rescatadas después de la Reforma Protestante se encuentra en el área de la tradición. Los cristianos sostienen que solo la Biblia fue preparada por Dios para ser la fuente de verdad doctrinal. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16 registra: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Pablo es claro al usar la palabra toda. En el griego, esta palabra es pas, y su número es el 3956. En forma abreviada significa cada, todo, cada, toda. Parte de una totalidad. Sin el artículo definido griego, tiene un sentido intensivo, significando cada, todo, mientras que con el artículo definido tiene un sentido extensivo. Se refiere a cada elemento que se relaciona con el todo, uno y todos. Es decir, Pablo no solo usa este término para definir la escritura del Viejo Pacto, también incluye la del Nuevo Pacto. Esta es una imagen elaborada con inteligencia artificial de Bing.com. Un hombre clavando sus tesis en una iglesia. Sin embargo, la Iglesia Romana en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 97, dice: La Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios. Siguiendo con su razonamiento y en el mismo catecismo, el romanismo enseña lo siguiente. Párrafo 77. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. Aunque los 13 apóstoles nunca supieron que estaban en este magisterio, este es, en la religión católica, autoridad que en materia de dogma y moral ejercen el Papa y los obispos. Saque sus conclusiones lógicas. El párrafo 78 dice: Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Note la frase subrayada.
en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. ¿Cómo puede ser algo distinto y estar estrechamente ligado a eso? Reconocen que es distinta, y es falso que esté estrechamente ligada a la Sagrada Escritura. El párrafo 82 dice: de ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La frase subrayada afirma que no está usando exclusivamente la Escritura o palabra de Dios para establecer su pseudo o falsa tradición sagrada. ¿Revelaciones solo a la Iglesia Católica Romana? Dentro del sistema católico de la tradición, muchas doctrinas han sido supuestamente reveladas a esta Iglesia a través de los siglos. Por ejemplo, existe la veneración a María, su Inmaculada Concepción, de la misma forma en que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, su supuesta ascensión corporal a los cielos. Están también los apócrifos, la transubstanciación, las oraciones a los muertos considerados santos, el sistema confesional solo a los hombres, las penitencias, el purgatorio y aún más. Como un todo, el cristianismo difiere en mucho con el romanismo con respecto a estas adiciones mal llamadas tradiciones sagradas. Imagen de una veneración a María puede ser a cualquiera estatua o imagen que se llame María. Gracias a Bing.com por la creación de esta imagen. Esta es simplemente una parodia de personas arrodilladas, seguramente pidiéndole intercesión a este susodicho santo, ya muerto. ¿Será que los muertos tienen omnisciencia, omnipresencia y son omnipotentes como Dios? Para los católicos, sí. Tradición en la Biblia. La Biblia habla acerca de la tradición. Sin embargo, en algunos versículos hablan a su favor, pero en otros habla en contra de la misma. Claro está que los contextos son diferentes y conllevan diferentes significados. Por ejemplo, a favor. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Más a favor de la tradición bíblica, pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, en la traducción del lenguaje actual. A favor. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Los alabó porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. En contra de la tradición y de las mismas escrituras. Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 6. Jesús les preguntó: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Un hombre fariseo, llevando su dinero al templo, negando así el honrar a su padre y a su madre. Esta tradición es de la que habla Jesús y está en contra. Tradición equivocada,
como la de la Iglesia Católica Romana. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, 6 no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Nota, es apenas lógico y sensato pensar que este ejemplo muestra claramente la tradición que va en contra de lo enseñado en las Escrituras. En contra, Marcos, capítulo 7, versículos 8 y 9. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. ¿Quién tiene la razón? ¿La ICR o las Escrituras? En las discusiones con relación a la tradición entre los cristianos y católicos, ambos citan las anteriores Escrituras para poder establecer su respectiva posición. Con frecuencia, los cristianos citan Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 6, en oposición a la tradición sagrada. En un intento de pretender ser bíblicos, muchos apologetas católicos citan segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, para validar su posición a favor de su tradición. Por desgracia, esto equivale a usar la palabra de Dios contra ella misma, ya que ésta no se contradice. Más bien, es nuestro entendimiento el que está equivocado. Escuchemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 3. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? En estas palabras de Jesús, la falsa tradición hace que la persona comete pecado contradiciendo la palabra de Dios. Pero la verdadera tradición debe estar en armonía con las enseñanzas bíblicas y no oponérsele en ninguna manera. Esta tradición quebranta la palabra de Dios. Ni Jesús ni sus 13 apóstoles enseñaron la confesión de sus pecados cometidos contra Dios, delante de hombres, tan pecadores como usted. Es ignorante confesar sus pecados ante otro pecador, pensando que él, y no usted, solo puede llegar a Dios Padre. Esta mediación es herética. Aunque la Iglesia de Roma declara oficialmente que la tradición sagrada no debe y no contradice las Escrituras, los cristianos ven mucho de la enseñanza de esta tradición, violando y contradiciendo las Escrituras. No es suficiente para los católicos decir que su iglesia es la verdadera iglesia, que tienen la tradición apostólica y las llaves de la verdad, que cuentan con doctrinas reveladas consistentes con la revelación bíblica. De igual manera, no es suficiente que un cristiano emita juicios sobre las doctrinas romanistas simplemente porque vienen de Roma y se derivan de la tradición sagrada. ¿Son realmente iguales las Sagradas Escrituras y la tradición sagrada? Para nosotros, no es suficiente decir que la tradición sagrada es igual a las Escrituras, simplemente por los decretos del magisterio católico. Como cualquier enseñanza espiritual, debemos compararla con la Biblia. Las mismas palabras de Jesús en Mateo 15:3 nos dan apoyo, tanto a mí como a muchos no católicos, para someter y deshacer el fruto de la tradición sagrada con la palabra de Dios. En otras palabras, ¿las enseñanzas de la Iglesia romana que se derivan de la tradición sagrada cometen pecado contra los mandamientos de Dios? Claro está que los católicos romanos dirán que no. Cuando Jesús estaba hablando a los fariseos, tal y como lo registra Mateo, en el capítulo 15, versículos del 1 al 6, Él los reprendió por no entender la palabra de Dios. Ellos estaban apelando a la tradición de los ancianos, aquellos que habían pasado tanto la tradición oral como la escrita. Jesús, por su parte, expuso el error de ellos al pretender citar la Escritura. Por favor, note lo que dice este pasaje. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley, que habían venido de Jerusalén, le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres?
Porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Algo para observar. Cualquier cosa que se pueda decir de este pasaje, por lo menos una, debe observarse. La tradición de los líderes religiosos estaba sujeta a la palabra de Dios. Nunca es lo contrario. Por lo tanto, ¿están los líderes religiosos de la Iglesia Católica Romana libres de su sujeción a la palabra de Dios? De igual manera, ¿está exenta también la tradición sagrada de ellos? Creemos que no. En los lugares donde los cristianos interpretan la tradición a la luz de las Escrituras, la Iglesia de Roma hace lo contrario. Considere lo siguiente. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para interpretar las Escrituras de acuerdo al espíritu que las inspiró. 1. Estar especialmente atento al contenido y unidad de toda la Escritura. 2. Leer las Escrituras dentro de la tradición viva de toda la Iglesia. 3. Estar atento a la analogía de la fe. La principal preocupación aquí es el criterio número 2. Actúan como los testigos de Jehová, los mormones, etc. ¿Qué sucederá con usted si no lee las Escrituras dentro de la tradición viva de toda la Iglesia? Si las Escrituras están dentro de la tradición viva, entonces la tradición incluye la Escritura. En otras palabras, es la tradición de la Iglesia la que interpreta la Escritura. Pero esto, y de acuerdo a Jesús, en Mateo 15:1-6, está en contradicción con la palabra de Dios. Algunos objetan y dicen que los fariseos no tenían autoridad y sucesión apostólica, como fue ordenada por los apóstoles, como sí la tiene la Iglesia Católica Romana, y que por lo tanto, Mateo 15:1-6 no puede ser usado para anular la tradición sagrada. Pero el tema de este pasaje no es la sucesión de autoridad, sino las tradiciones de los hombres usadas en oposición a la verdad de la palabra de Dios. Básicamente, los fariseos estaban viendo la palabra de Dios dentro de su tradición sagrada. Y contrario a esto, Jesús cita la palabra para juzgar las tradiciones farisaicas. Los bereanos, en Hechos, capítulo 17, versículo 11. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús, y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Este es un ejemplo claro que demuestra que aún las enseñanzas de los apóstoles están sujetas a la palabra de Dios y eran revisadas por los judíos creyentes. Después de todo, ninguna enseñanza doctrinal deberá contradecir la revelación bíblica, y la sagrada palabra de Dios fue y es la autoridad final en todo asunto espiritual. La posición y la enseñanza de la Iglesia Católica basadas en la tradición sagrada no son diferentes. Deben ser comparadas con la Escritura. Conclusión. En sí, la tradición no es un problema. El problema lo presenta la ICR cuando acepta tradiciones que no fueron transmitidas por los 12 apóstoles y Pablo, el último apóstol. El problema es que las tradiciones sagradas, que de sagradas no tienen nada, en la ICR van en contra de la palabra de Dios. ¿Dónde dice la palabra de Dios que los curas tienen la autoridad para ejercer una mediación entre el pecador católico, María, Jesús y el Padre? ¿Enseñó Jesús y sus 13 apóstoles que tenemos que rezarle a los muertos santos o santos muertos? Si en su ignorancia usted acepta esa enseñanza, usted no es bereano. La palabra de Dios dice, además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Apocalipsis, capítulo 1,
versículo 6 y capítulo 5, versículo 10, en la traducción en lenguajes actual. Note que el verbo nos ha puesto está en pasado. Por lo tanto, debería creer que usted es un sacerdote, no cualquier cosa. Primera de Pedro 2:5 registra también en su segunda parte: además, ustedes son sacerdotes especiales, y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Note que dice, son, verbo en presente, es decir, hoy, mañana y para siempre. 4 versículos más adelante, Pedro sigue afirmando, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Primera de Pedro 2:9, nueva traducción viviente. Finalmente, ¿en qué lugar de la Biblia afirmó Jesús o alguno de sus discípulos que María fue concebida por el Espíritu Santo? El hecho de que la palabra de Dios no lo registre, no podemos salirnos de la palabra de Dios y aceptar cualquier falacia dando por sentado un hecho que no fue enseñado. Si estas doctrinas heréticas entraron en la Iglesia Católica Romana, no fue ni por Jesús ni por sus discípulos. Fueron introducidas siglos después en sus concilios. La Iglesia Católica Romana sí ha agregado enseñanzas que no son consistentes con la revelación bíblica.